eso queda pendiente. Quiero saber. Bueno, nos ponemos serios porque viene un tema que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de la Argentina, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. En eso podemos dar señales de ejemplaridad. Y al respecto podemos hablar de la puesta en marcha de una planta de agua pesada que había sido desactivada en el año 2017. Está en la localidad de Rollito, Neuquén, y estamos en comunicación justamente con Adriana Sergui, que es la titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, para hablar acerca de lo que significa esto en cuanto a desarrollo de tecnología nuclear, el volver a poner en marcha esta planta, y además en lo que respecta a las finalidades que puede tener esto, no solamente la producción de energía eléctrica, ¿no es cierto? Es así, no solo para la producción de energía eléctrica. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Sino también, digamos, es un bien que puede llegar a utilizarse, digamos, en otras aplicaciones industriales o en aplicaciones médicas, incluso en el mundo, el agua pesada puede llegar a utilizarse. Más allá de que además hay la provincia desde hace rato que tiene otros planes y que nos gustaría, digamos, por ahí acompañar si es posible. ¿Cuáles son esos planes, Adriana? Como para entender un poco más todo este panorama, que me parece que es una excelente noticia, es un avance muy importante. Bien, a ver, la planta todavía sigue siendo modelo a pesar de que han pasado muchos años desde que se instaló. Sí. El agua pesada es necesaria y ese es nuestro principal interés en que esta planta se ponga de nuevo en funcionamiento. Para la producción de agua pesada necesaria para las centrales nucleares de nuestro país, como las que ya existen en este momento, como Atucha 1, Atucha 2, Embalse. Claro. De hecho, parte de esa producción también va a ir a el comienzo de que funcione un reactor multipropósito, que es el RA10, que se está construyendo en Ezeiza, que va a ser capaz de producir radioisótopos. Pero, digamos, como tiene dos líneas de producción y es probable de que con una sola de las líneas se pueda alimentar lo necesario para la actividad nuclear, desde hace muchos años la provincia viene pensando de que es posible, como ocurre por ejemplo con las plantas de la India que producen agua pesada, que parte del tiempo la utilizan para la producción de un bien como la urea, que es un fertilizante que es necesario para la parte de agro, o incluso se pueden explorar otras capacidades como la producción de hidrógeno, que incluso en una variedad de colores, dependiendo de cuál sea la fuente primaria con la que utilice la planta. O sea, si es gas natural, se piensa en lo que se llama hidrógeno gris. Si se puede secuestrar el dióxido de carbono, se llama hidrógeno azul. Y si la fuente primaria llegara a ser en algún momento, quizás en algún futuro un poco más lejano, alguna renovable, podría llegar a ser hidrógeno verde. Qué maravilla, Adriana, porque nosotros, cuando uno habla de agua pesada, inmediatamente lo relaciona con las centrales nucleares de producción de energía eléctrica y se olvida del tema de la salud, por ejemplo, en el campo de la salud, que se utiliza tanto, y de todas estas formas de utilización que nos estabas graficando vos recién y que posicionan también a la Argentina en un nivel de importancia en el ranking a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí, a ver, la capacidad nuclear de nuestro país y todas las tecnologías asociadas son reconocidas a nivel mundial porque desde hace 70 años que viene siendo, con sus vaivenes, idas y vueltas, algún tipo de política de Estado que nos gustaría que continúe. Y nos posiciona entonces en ese sentido en esta gran posibilidad que tenemos de poder seguir aportando tecnología de punta en muchos casos. Si bien la producción de agua pesada no es considerada en este momento, digamos, de un desarrollo nuevo, porque ya viene desde hace muchos años, sí sigue siendo un bien estratégico. No es posible en muchos países y de hecho no es un bien que se exporte fácilmente o que se importe. Justamente por eso es importante ponerla nuevamente en marcha, porque en 2017, cuando justamente su producción se detuvo y se la dejó simplemente en mantenimiento, reduciendo la cantidad de personal que tenía, se dijo que ya contábamos con un stock suficiente para el tiempo de vida de las centrales nucleares, que en este momento además se está alargando, ¿no? O sea, no es solo los 20 años que en varios casos se pensaba, sino que seguramente van a ser 40, 50 años más seguramente. Entonces, y ya desde el año pasado, NASA, que es Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima, que es la que opera las centrales nucleares, ya tuvo la necesidad de poder empezar a importar agua pesada. Imagínense en un tiempo en el cual importar cosas que se puedan hacer en el país, lo valioso que puede llegar a ser para nosotros
o lo doloroso en realidad cuando no se puede llegar o hay que dedicar dólares a la compra externa de algo que podría producirse en nuestro país. Sí, Adriana, ¿nos podés especificar y contar un poquito más qué significa el agua pesada? Bien, a ver, eso es importante de contar. Sí. El agua pesada es agua como que está formada por una molécula de hidrógeno H2O, esa es el agua normal o el agua liviana. Sí. Cuando el hidrógeno, esa H, que son dos átomos de hidrógeno dentro de la molécula de agua, es reemplazada por una variante del hidrógeno que es el deuterio o el tritio. Eso quiere decir que tiene más neutrones en el núcleo del átomo, o sea, sigue siendo básicamente para la química un átomo de hidrógeno, pero que es más pesado porque tiene más neutrones, o sea, sigue siendo el mismo tipo de átomo, pero más pesado. Por eso se la llama agua pesada. ¿Y qué, ¿sí? ¿y qué beneficios tiene el agua pesada? ¿Cuáles son esos beneficios? Bien. A ver, hay muchos tipos de centrales nucleares, pero básicamente las centrales nucleares de potencia se podrían clasificar en dos grandes rubros, las que funcionan actualmente. Las centrales nucleares que utilizan uranio natural como combustible y para moderar los neutrones que salen de la reacción nuclear se utiliza agua pesada, o sea, es necesario utilizar el agua común, no sirve para moderar esa reacción nuclear y que la planta o la central nuclear funcione correctamente, o las centrales de uranio enriquecido que requieren simplemente agua liviana para su funcionamiento. En nuestro país todavía no tenemos centrales de potencia de uranio enriquecido, de potencia sí los reactores de investigación utilizan uranio enriquecido y sí el reactor que se encuentra como en construcción, el primer prototipo de central de potencia íntegramente desarrollado en nuestro país, que es el CAREM, va a utilizar uranio enriquecido y por lo tanto no va a requerir agua pesada para su moderación. Entonces, eso es el principal uso en el área nuclear. ¿Está bien? Adriana, en una época se demonizaba a las centrales nucleares y a la producción de agua pesada porque se decía que eran altamente peligrosas o potencialmente peligrosas y que podían ser contaminante el proceso de producción. Hoy en día esa teoría, ese teorema ha cambiado y obviamente hasta se considera la menos peligrosa fuente de producción de energía y hasta la menos contaminante frente a otras alternativas. ¿Puedes hablarnos acerca de ese tema? ¿Cuál es el impacto ambiental que tiene la producción de agua pesada? Bien, a ver. Son dos cosas distintas. Por un lado está el tema de la producción de energía eléctrica a partir de, digamos, de una reacción nuclear. Que es lo que eso es lo que suministra el agua pesada, se suministra para las centrales nucleares en algunos casos. Okay. A ver, como la producción de agua pesada es como cualquier planta química, pero incluso mejor, porque de aquí entra y sale agua nada más. Salvo, bueno, cuando la alimentación se produce por gas natural y energía eléctrica, como ocurre con cualquier otra planta química. Eso, con los controles correspondientes, de hecho no tiene como desecho nada peligroso. Por un lado. Por otro lado, las centrales nucleares en este momento en el mundo están siendo consideradas parte de la necesidad de la humanidad de poder hacer una transición hacia una matriz energética más limpia. Claro. Eso quiere decir que no producen dióxido de carbono las centrales nucleares y son las que menos huella dejan de carbono y en particular, algunos países como Alemania, que impulsados por toda una red medioambientalista, digamos, con ciertos intereses también, han llevado a cerrar sus centrales nucleares. En este momento tienen una producción de dióxido de carbono enorme porque han tenido que abrir nuevas centrales basadas en quema de carbón. Claro. La quema de carbón es lo más contaminante que hay respecto de la justamente carbonización de la matriz energética o la producción de dióxido de carbono que produce los gases de efecto invernadero y los que producen el cambio climático. Claro, siempre, Adriana, se habla del tema de los residuos, ¿no? Que dejaría cuando deja de funcionar la planta de energía nuclear, ¿es así? Es así. A ver, las plantas nucleares, igual que cualquier otro proceso de la humanidad, genera sus efectos. Ahora, el tema de que el volumen de los residuos nucleares es muy chiquito comparado, o sea, en toda la vida de una central nuclear, que pueden llegar a tener entre 40 y 60 años, los volúmenes de sus residuos no alcanzan más que el tamaño de un edificio. Quiere decir de que nosotros podríamos concentrar en, tenemos que trabajar en cómo procesar esos residuos. Es cierto que tienen cierta peligrosidad, es cierto que debemos tratar su radiación, pero por ahora los residuos
no son tales para nosotros porque por ahora son combustibles gastados que se está viendo cómo se los va a tratar en el futuro. Tenemos una responsabilidad sobre eso, es muy controlado, está a nivel internacional y si uno lo compara con cualquier otra fuente de energía, en principio es una de las que menos contaminación produce a la larga. El tema es que, en general, así como nos da miedo viajar en avión, nos parece mucho más peligroso que viajar en auto o en micro, sabemos que estadísticamente es mucho más peligroso viajar en auto o en micro que hacerlo en avión. Lo que pasa es que es más espectacular un accidente aéreo que lo que nos dejó también. Claro, todos recordamos huella Chernobyl, pero claro. Claro, en Fukushima. No recordamos Pero a lo la mejor historia de otro la tipo de humanidad, incidentes, es verdad. exactamente. Son mucho más Qué buena espectaculares. comparación, la del avión. ¿Sí? Pero estadísticamente la verdad es que si uno mira el volumen y el proceso de toda la humanidad, es el tipo de energía que menos muertes ha dejado, que menos contaminación ha dejado. Y digamos, cuando uno mira ese esquema de todo el proceso, desde el comienzo de generación de una fuente de energía hasta su finalización, es una de las que van a ser necesarias si queremos cumplir con ese proceso de descarbonizar la matriz y llegar más rápido a minimizar los efectos en el cambio climático. Adriana Cerquis, científica del CONICET y titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Muchísimas gracias por esta intervención en Bravas. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el llamado.